Detención preliminar judicial de 7 días de 6 jueces supremos. Otra prisión preventiva de 18 meses que se perdió en apelación, también de 6 jueces supremos, lo que significa que 12 jueces supremos hasta este momento ya dictaron estas medidas gravosísimas contra Pedro Castillo. Y luego vino una segunda petición o segundo requerimiento fiscal de prisión preventiva de 36 meses. Se hizo la audiencia correspondiente y se la infligió, es decir, se la ordenó. Ahora don Pedro se encuentra por orden de un juez supremo con 36 meses de prisión preventiva, guarismo que fue apelado. Y la Sala Suprema, la misma que lidera César San Martín, la misma que había dictado delictivamente la detención preliminar judicial de 7 días, la misma que había dictado delictivamente la prisión preventiva de 18 meses, es la misma que confirmó los 36 meses en agravio de don Pedro Castillo. Por lo tanto, allí ya tenemos 6, 12, 18 jueces supremos que han firmado estas resoluciones, sendas resoluciones. Reitero, de detención preliminar de 7 días, de prisión preventiva de 18 meses y de prisión preventiva de 36 meses. Contra estas medidas inicuas, delictivas, prevaricadoras, se planteó un recurso de casación por no sé quién. De repente por este inefable colega Eduardo Pachas. Esa casación ha sido declarada inadmisible en forma unánime por 5 jueces supremos más. Por lo tanto, nos encontramos en este momento con 4 resoluciones de la Corte Suprema, que en total serían 23 firmas de jueces supremos, contra cuya situación jurídica delictiva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que pronunciarse en forma expresa, específica, para solicitar al Estado peruano medidas cautelares en el campo judicial, en el campo de la Corte Suprema, y a su vez medidas cautelares respecto de la vacancia que no la dictó pues el Poder Judicial. La vacancia, como ya referían antes, la dictó el Pleno del Congreso en forma gravísima, sin que tenga competencia el Pleno del Congreso para infligir una vacancia, sin que haya la demanda, sin que haya la solicitud, sin que haya la moción de vacancia, sin que haya las 26 firmas, sin que haya los 52 votos para ser admitida y sin que haya el acuerdo del Pleno que señala fecha antes del tercer día y sin que haya los 104 votos que señala el reglamento. Por eso es que la medida cautelar que tendría que yo aconsejar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que el Pleno del Congreso deje sin efecto esa vacancia inconstitucional, antirreglamentaria, inicua, delictiva y abusiva. Lo hará eso el Congreso, eso pues escapa a mi avisoramiento. Pero eso es lo que yo recomendaría como medidas cautelares, que la Comisión decida, lo pida al Perú. Y si el Perú desobedece este pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se entiende que está comenzando el Perú un conflicto internacional por obra de estos jueces supremos, por obra de esta fiscal de la Nación y por obra de este Pleno del Congreso, que son unos cuantos los que gobiernan al Congreso. Me refiero a los Montoya, a los Williams, a los Cuetos, a las Patricias, y a su vez medidas cautelares que tengan que dictarse a nivel del Ejecutivo, porque el Ejecutivo sigue hablando de 57 carpetas fiscales por boca de la presidenta disque de la República, que no es producto de una sucesión constitucional, ella es producto de una situación delictiva que de carambola lo han puesto pues de presidenta para ser usada como lo vienen haciendo. Entonces, si el Perú desoye esta solicitud de una comisión internacional que tiene 7 miembros que representan a 7 sendos países, entonces la Comisión Interamericana tiene la facultad para demandar al Perú, enjuiciar al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y esta Corte también puede, desde la admitida esa demanda de la Comisión, dictar medidas provisionales. Una de las medidas provisionales debería ser de dejar sin efecto la resolución de vacancia del 7 de diciembre, así como dejó sin efecto la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte de San José de Costa Rica, dejó sin efecto la amnistía, las dos leyes de amnistía que se dictó Vladimiro Montesinos Torres en connivencia con su par monocigótico Alberto Kenia Fujimori en favor de todos los del Grupo Colina. Y al quedar sin efecto esas dos leyes dadas por el Congreso, promulgadas por el Ejecutivo, es que se comenzó a juzgar por la sede nacional, y por eso es que tenemos a Alberto Kenia Fujimori condenado a los 25 años por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque allí se lo condenó como autor de crímenes de lesa humanidad por la matanza de Barrios Altos y por la matanza de La Cantuta. Entonces, esta comisión puede demandar ante la Corte y pedir que se dicten las medidas provisionales, le llama el reglamento, en favor de Pedro Castillo, dejando sin efecto la vacancia. Y al dejar sin efecto la vacancia, significa que él recupera su calidad de presidente constitucional de la República, y en consecuencia todos los procesos penales o investigaciones preparatorias y todas las prisiones preventivas y la detención preliminar judicial van al tacho de basura, porque ya no puede ser un presidente restituido, ser objeto de estas medidas gravosas, ni por petición de la Fiscalía de la Nación, ni por decisión de los jueces supremos. Eso puede enfrentar al Perú, siquiera en el futuro inmediato. De repente, en una semana, ya la Comisión está solicitando estas medidas cautelares múltiples, que pueden ser varias. Y si el Perú desobedece, vendría el juicio ante la Corte, y la Corte con la sola demanda puede dictar medidas cautelares. Es así, son de efecto vinculante para el Perú. Es así, no solo liberan a Castillo, es así, establecen una responsabilidad pecuniaria y económica de millones de dólares que el Perú lo tendrá que cumplir sí o sí, porque la justicia supranacional se encuentra por los 23 jueces supremos que gobiernan al Perú en forma delictiva. Ojalá, don Wilmer, alguna otra preguntita suya puntual para poder hacer un pequeño descanso de mi monólogo. Adelante, don Wilmer. Muchas gracias, muy agradecido ante todo, don Guillermo, muchísimas gracias. La verdad que nos está dando una clase magistral de Derecho Internacional y se lo agradecemos, porque el pueblo, pues, lamentablemente en tantos años de gobiernos neoliberales, la televisión no ha contribuido a educar al pueblo en estos temas, y es fundamental lo que usted nos está instruyendo y abriendo los ojos. Entonces, la situación está como sigue. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es órgano que aglutina a todo el continente y que forma parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, va a presentar estas recomendaciones al gobierno peruano, y en caso no lo cumple el gobierno peruano, entonces puede demandar al gobierno peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí ya entra otra instancia. ¿Usted cree que, bueno, porque ahora tiene el gobierno de Dina Boluarte pues la facultad de aceptar, de hacer cumplir las recomendaciones de la comisión? Solo en el caso de que no lo cumpla, entonces se verá en la Corte Interamericana. ¿Es correcto esto, don Guillermo? Le explico. El verbo que usted emplea es apropiado, pero es uno de los verbos que establece el reglamento de la comisión: recomendar medidas, recomendar. Pero recuerde que yo le he dicho también otro verbo: solicitar, pedir, demandar ante el Perú. Ojo, solicitar la adopción por el Perú de medidas cautelares. Esa ya no es una recomendación, ya es una solicitud expresa de una medida cautelar específica que la comisión decida. Y le he dicho que esa solicitud de medida cautelar puede ser múltiple. Puede ser para que se adopte medida cautelar en el Congreso,
dejando sin efecto la vacancia, y para que se adopten medidas correspondientes en la Corte Suprema. El término medida cautelar pues es muy ambiguo, no lo especifica cuáles son, ni el reglamento siquiera de la misma comisión, pero todo aquel que ha sufrido la violación de sus derechos humanos, como es el caso de Pedro Castillo, puede ser pasible de medidas cautelares. Si él se encuentra con una investigación preparatoria inicua que ha motivado 2 prisiones preventivas, si él se encuentra como víctima de una detención policial delictiva de Los Colchado y que un juez y la propia Corte Suprema lo extendió a 9 días, entonces la solicitud de medida cautelar de la comisión puede ser en forma específica respecto de cada uno de estos momentos que le estoy narrando, que le estoy reseñando, para que cada uno de los órganos lo decida, porque lo que decide la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema Sala Plena no es un tema del Poder Judicial. Lo que decide el Poder Judicial no es un tema del Ministerio Público, y lo que decide el Ejecutivo por esta detención policial de Los Colchado, totalmente ilegal, aunque no había flagrancia, es un tema que compete al Ejecutivo, y esa solicitud, como ven, ya no es una simple recomendación, sino es un pedido concreto, específico, de algo que la Comisión debe puntualizarlo, debe ya salir de las ambigüedades, debe salir del lenguaje diplomático internacional, y como la norma reglamentaria habla de medidas cautelares, allí ya no estamos en lenguaje diplomático, sino en las medidas cautelares que corresponden a este procedimiento inicuo de vacancia en el Congreso, a este procedimiento de detención entre policía y fiscalía, y a este proceso de inflicción de prisiones preventivas y de negación de recursos de casación por la Corte Suprema. Como ve, si esa solicitud, si esa demanda que hace la comisión, si esa petición escrita fundamentada con información suficiente, por ejemplo con la que yo he dado desde el 12 de diciembre del año 2022, que yo lo he dado ante usted, que lo he dado ante Fuego TV, ante una periodista peruana, Gisela Sotelo Palacios, que a la pobre ya la han votado, y que tiene más de 2,5 millones al día de hoy de visualizaciones. Con esa información suficiente que es técnica, la Comisión Interamericana tiene para fundamentar estas medidas cautelares que debe solicitar ante el Estado peruano para que se vaya a los organismos correspondientes. Por supuesto, vía la Cancillería también. Es decir, aquí hay un conjunto de órganos que tienen que intervenir, inclusive a ciertas medidas que también ha adoptado muy ambiguamente el Tribunal Constitucional, y por supuesto la Junta Nacional de Justicia. Por favor, la Junta Nacional de Justicia viene encubriendo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. ¿Cómo viene encubriendo? Porque ya acaba de informarse ayer que la Universidad de Alas Peruanas no dispone de la tesis de maestría de Patricia Benavides Vargas, y no dispone de la tesis de doctorado de Patricia Benavides Vargas. No lo hay, se ha perdido, se ha esfumado. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia le puso puntaje por cada uno de sus grados académicos, y producto de ese puntaje lo hizo vencer el concurso de méritos, entre comillas, para luego devenir fiscal supremo y finalmente fiscal de la Nación. Como ve, las medidas cautelares también tendrían que ser contra esta Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ya esta Junta Nacional de Justicia, en forma blandengue, en forma edulcorada, inició investigación preliminar hace buen tiempo contra la fiscal de la Nación, y hasta este momento no dice "esta boca es mía", cuando inmediatamente, con el haber iniciado esta investigación preliminar contra la fiscal de la Nación por integrante de los Cuellos Blancos del puerto, y por las diversas comunicaciones que ha tenido con uno de los gendarmes de los Cuellos Blancos, como el señor Camayo, y con muchos jueces supremos, incluido el César San Martín, allí es que se tiene que tomar decisiones muy concretas a petición de esta Comisión Interamericana.
Y reitero, si el Perú no hace caso porque tenemos a las Boluarte en el poder, entonces vendría un juicio internacional contra el Perú que lo plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ella sí puede dictar medidas cautelares de efecto vinculante, de efecto judicial supranacional, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dictar medidas contra la Junta Nacional de Justicia, contra el Tribunal Constitucional, contra el Poder Judicial y contra el Congreso de la República con efecto vinculante. Y todos los poderes públicos del Perú tienen que obedecer a un fallo internacional, como se obedeció el fallo internacional del 2001 respecto de la masacre de Barrios Altos y La Cantuta, y como se obedeció el fallo internacional de la misma Corte Interamericana del año 2006, que dejaron sin efecto 2 leyes de amnistía. Leyes de amnistía, ojo, leyes aprobadas por el Congreso, aunque fueran por unanimidad, con mayor razón, inicua vacancia sin trámite alguno, sin procedimiento alguno, y con mayor razón, investigación preparatoria, bamba, formalizada por la Fiscal de la Nación, y con mayor razón, una Fiscal de la Nación que es producto del delito de obra de la Junta Nacional de Justicia, y que algún congresista que me escucha, mañana mismo, quizá el lunes mejor, debe plantear la remoción de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, tal como se planteó la remoción de los 7 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura en los tiempos de Martín Vizcarra, y el Congreso tuvo la valentía de votar, destituir a los 7 integrantes delincuentes del Consejo Nacional de la Magistratura. Del mismo modo, sería una forma de desagravio de este actual Congreso, de este vendepatria, que remocione a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia por conducta gravísima, que es motivo de otro desarrollo que viene sucediendo, como es el encubrimiento personal de los 6 miembros respecto de una de su seno, que ya tiene 78 años de edad, a pesar de que la Constitución en su artículo 156 dice que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia no se debe ser mayor de 75, no se debe ser mayor de 75, y resulta que Inés Tello Valcárcel tiene la friolera de 78 años y sigue apoltronada como miembro de la Junta Nacional de Justicia, y sigue apoltronada con su colega María Zavala, que fue ministra de Justicia de Alan García, y que es una miembro conspicua de los cuellos blancos, conforme lo demuestran los diversos audios en donde ella ha trabajado en connivencia con estos jueces supremos y fiscales supremos desde siempre, desde que fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y desde que fue ministra de Justicia de Alan García, en donde se dedicó a dar libertad a los narcotraficantes por conmutación de pena o indultos por precio, señor. Por precio, señor. Entonces, la Corte Internacional que dictó estas medidas respecto de 2 leyes tiene con mayor competencia, mayor derecho, mayor facultad, mayor potestad de dictar muchas medidas cautelares con la sola iniciación de la demanda de la Comisión ante la Corte respecto del Perú y de todos los poderes públicos que yo he reseñado. Ojalá ese momento suceda. Debe suceder. Y cuando ya la Comisión Interamericana solicite la adopción de medidas cautelares, en forma inmediata Dina Boluarte Segarra debe renunciar al cargo, porque esta solicitud estaría demostrando la ilegalidad de su asunción como presidenta. Ella no asumió el cargo en forma regular. Para asumir el cargo por sucesión constitucional, tiene que haber habido una vacancia regular declarada por el Congreso, tramitada por el Congreso, con admisión de defensa, con citación al vacado, y nunca lo fueron citados porque ya ese día 7 de diciembre estaba detenido. Así que con todo ese bagaje de información que tiene la Comisión, tiene para solicitar medidas cautelares específicas, y con solo leerlas
Dina Boluarte Segarra, la usurpadora, la traidora, debe salir inmediatamente del cargo. Y si no lo hace, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fallo vinculante al que me he referido, tiene la facultad de dejar sin efecto la vacancia, por supuesto, de declarar presidente constitucional a Pedro Castillo, y el Perú tiene la obligación de restituirlo al sillón presidencial. Siga usted alguna pregunta, don Wilmer Domínguez. Muchas gracias, don Guillermo. Mire, acaba de salir una última noticia porque, claro, todo esto todavía va a llevar su tiempo, entiendo, ¿no? No podemos controlar estos tiempos porque son, pues, de naturaleza exterior al Perú, pero máximo, ¿cuánto cree, don Guillermo, que puede tardar este trámite, tanto en la comisión como lo que viene después? Por favor, aproximadamente. Claro que sí. Mire, ojalá Walter Ayala, que es el abogado de Castillo, nos está escuchando, y si no nos está escuchando, pues diviendo que alguno de sus adláteres le dé el link de este vídeo, de esta peroración mía, y él, como tiene personería ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en este momento él se encuentra en Washington, en donde se encuentra la OEA, y yo creo que también la sede de la comisión, presentar este vídeo de estas mis aserciones, de estas mis argumentaciones, y con eso se ejercería una presión descomunal para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está redactando su solicitud, lo haga en no más de una semana, justamente acompañando como recaudo no solo esa intervención de ahora ante Inti Noticias, sino también todas las intervenciones que yo he tenido desde el 8 de diciembre, y en particular las del 12 de diciembre, porque el 12 de diciembre me presenté en dos programas el mismo día, y esa intervención mía, esa entrevista, es la que ya tiene más de 2,5 millones de visualizaciones. Por lo tanto, allí hay mucha información técnica que yo di, y con eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sentiría constreñida, presionada para hacer su petición, su solicitud en no más de una semana, y eso merece el Perú. El Perú no debe seguir en ascuas, no debe seguir en esta dilación que está propiciando sin querer queriendo quizá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además los propios abogados de Castillo, me refiero a estos dos argentinos, que hasta ahora no dicen esta boca es mía, salvo reunirse con Benji Espinosa, salvo reunirse con Aníbal Torres Vázquez, que me dicen que él apoquina un poco de honorarios para este trámite internacional. Y yo digo esta crudeza respecto de estos dos colegas argentinos, porque uno de ellos ha tenido la osadía de decir que no me conoce. Si no me conoce, que me lea mis libros. Si no me conoce, que vea todos los videos en que yo he intervenido respecto de la defensa de Castillo, mucho antes que él, y por ningún honorario, doctor Croxato y doctora Irlanda Rodríguez, por ningún honorario, a diferencia de ustedes, que lo hacen por paga. Siga, don Wilber. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Hacemos ese llamado al doctor Walter Ayala, que está en estos momentos en Washington, justamente para que haga eco de este pedido del doctor Guillermo Olivera y de inmediato ponga la comisión como presión, porque el Perú no puede seguir en este estado de cosas. Don Guillermo, le agradezco infinitamente. Vamos a terminar el programa aquí para que no se haga muy largo y sea realmente una herramienta para que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda utilizar este vídeo como corresponde. Un último comentario que desea aportar, don Guillermo. Adelante, por favor. Sí, fíjese, un dato que históricamente me interesa darlo a conocer. Yo fui asesor legal del Congreso de la República del Perú el año 2000, en el llamado caso Curi. Yo fui el único autor de ese dictamen, que lo aprobó la comisión y luego lo aprobó la comisión permanente por 19 votos contra 0. Precisamente por haber sido protagonista en mi calidad de abogado de ese caso, conozco que fue Alberto Kenia Fujimori
y que fue Vladimiro Montesinos Torres el año 2000, quienes utilizaron a un abogado congresista, Ricardo Marcenaro. Ricardo Marcenaro logró hablar con el congresista que yo asesoraba, César Acuña Peralta, y lo convenció para una ilegalidad, lo convenció para que el asunto tuviera un curso sinuoso en lo que seguía el caso Curi. Y cuando yo me informé por el mismo Acuña de esta concesión que hizo César Acuña Peralta ante Ricardo Marcenaro, enviado por Vladimiro Montesinos Torres y por Alberto Fujimori, puse el grito al cielo y por escrito noticié este aquelarre ante la presidencia del Congreso, que en ese momento estaba servida por Marta Hildebrand Pérez Treviño, me parece. Y cuando ella leyó, por supuesto, ganas no le habría faltado de tirar al tacho de basura mi queja, pero ella fue defenestrada como presidente del Congreso y asumió el cargo don Valentín Paniagua, Corazao. Y cuando leyó mi queja escrita, que se encuentra en los anaqueles del Congreso, se encuentra en esto que graban las sesiones del Pleno del Congreso, cuando leyó y vio que en efecto mi argumentación era de peso y jurídica, inmediatamente convocó a la comisión permanente y la comisión permanente corrigió la torcedura que estaba propiciando Vladimiro Montesinos Torres con Kenia Fujimori y Ricardo Marcenaro. Esa misma torcedura del año 2000 es la misma que han hecho contra Pedro Castillo, es la misma que han hecho de vacarlo sin ningún procedimiento, porque dizque en materia de flagrancia no se aplica la Constitución y porque dizque en materia de flagrancia no se aplica el reglamento del Congreso, lo cual es una monstruosidad jurídica propuesta por César San Martín Castro, valiéndose de la tesis de Vladimiro Montesinos del año 2000. Es decir, la tesis de Vladimiro Montesinos del 2000 la repetieron el 2022 y el 2023 César San Martín Castro y 5 jueces supremos, en donde él ha dicho por escrito que en materia de flagrancia no se requiere defensa, se ha dicho que no se aplica la Constitución y ha dicho que no se aplica el reglamento del Congreso con fines de dar por válida una resolución de Congreso final sin procedimiento alguno. Por eso es que estas medidas cautelares deben ser específicas, deben ser fundamentadas y ojalá, lo que ayer me han propuesto, que me acrediten ante la Corte de la Haya para lograr informar a cada uno de los magistrados de la Corte de la Haya y ojalá me lograran acreditar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para yo irme a informar oficialmente acreditado ante la comisión respecto de los 7 miembros que integran esta comisión. De repente la información que yo dé difiere un tanto de la que está dando Walter Ayala. Gracias, don Wilmer Domínguez, y me despido entonces. Muy agradecido, don Guillermo. Sea siempre bienvenido. Vamos a seguir pendientes y al tanto de esta información. Hacemos un llamado a los familiares del presidente Castillo, por favor, que tomen en consideración este apoyo que hace totalmente de manera voluntaria don Guillermo y que sería muy importante que lo tomen en cuenta. Gracias, don Guillermo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Igualmente.